después de este saludo cordial hoy, que es el último día de clase, por la tarde tendremos otra vez, la próxima semana tenemos un examen. Vamos a tratar el siguiente tema, que es importante, que es análisis dimensional. Como con dos, o sea, digamos, lo que trata, que es similaridad dinámica, que se basa en el análisis dimensional de los problemas. Esto lo tenemos en el capítulo 9 del SONESE. Y otros. Y bueno, no sé, ahora también he mirado otro libro, pero no estoy seguro de si lo tengo ahora mismo de memoria en la guía docente. Creo que lo tengo puesto no dentro de lo básico, pero bueno, capítulo 7. Es decir, que si algo de lo que digo hoy aquí, ¿de acuerdo? No, digamos, complementa lo que hay en ese, pero vamos, es suficiente, por supuesto, en el capítulo 9. Pero sí me gusta decir de dónde saco, cómo preparo las clases. Entonces, con estos dos, el capítulo 9 y el capítulo 7 que si no me equivoco así de memoria, anda, da la casualidad, es la misma editorial. Bueno, es una persona. Vale, esto es eso. Aquí lo tenemos. ¿No? Bueno, aquí lo llama similitud, yo lo llamo similaridad, da igual. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que vamos a ver a lo largo de la clase, pues que nos van a aparecer nombres de personas que han dado nombre a ciertos números adimensionales muy importantes en la mecánica de fluidos, dependiendo de en la parte qué tipo de problemas se está tratando en la mecánica de fluidos. Pues el más famoso nos van a aparecer a lo largo de la clase. En la clase sobre todo uno, aunque voy a mencionar a los otros, en la clase números con magnitudes. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta aquí? ¿Se ve? Vale. Luego hago una prueba que a lo mejor puedo arreglarlo eso. Hasta ahí, gracias. Luego intento arreglarlo, que no sea para ya este curso, pero el siguiente sí se arregla. Nos van a aparecer a lo largo de la clase números adimensionales como número de Reynolds. Nos van a aparecer Rayleigh, Prandtl, esto es una D, Fraude. Eso es una R entre medias. Strouhal. Sí. Prandtl. Uno de los más grandes científicos que se han dedicado a la mecánica de fluidos. Por cierto, en un instituto Max Planck, en Göttingen, si no me equivoco. Fue director en los años primer tercio del siglo XX, así por dar una idea. Fraude. Sí, me faltaba uno al que tengo cariño, porque claro, le tuve yo todos esos años que hice la tesis en mecánica de fluidos geofísicos, Rossby, el número de Rossby. Bueno, y otros, dependiendo del problema. Entonces, estos números que son
que son adimensionales, es decir, que no tienen dimensiones, cada uno de ellos. Lo que están describiendo es, digamos, o nos están diciendo cómo podemos comparar dos situaciones, es decir, dos problemas. Ahora haré un caso, un ejemplo. ¿Cómo podemos comparar lo que ocurre experimentalmente, físicamente, en un problema y en otro problema, que en principio son dos problemas diferentes, como si ciertos números, si el fenómeno físico que estamos estudiando, por ejemplo, aquí el número de Reynolds, lo que nos está relacionando es la inercia del fluido con cómo es la fuerza viscosa. Las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Si uno está pensando, dice, anda, pues hago el cociente, evidentemente de una fuerza con otra fuerza es algo adimensional. Efectivamente, o sea que en el número de Reynolds lo que nos está dando es, en un fenómeno, si las fuerzas inerciales son mucho mayores o mucho menores, del mismo orden que en las fuerzas viscosas. Entonces podemos tener dos problemas que son similares en ese sentido. Por ejemplo, en el número de Rayleigh y Prandtl se trata de problemas en los cuales juega un papel la gravedad y los cambios de densidad y cambios de densidad a través de la temperatura. ¿De acuerdo? Es decir, problemas en los cuales pues estamos calentando, por ejemplo, imaginaos dos placas, ¿no? Y esta la ponemos a una temperatura T+1, esta T+2, y tenemos que T+2 es mayor que T+1, tenemos aquí la gravedad, y entonces lo que se produce son convección, eso se le llama el problema de Bénard-Rayleigh, o Bénard. Bueno, o sea que es un problema en el que uno dice, pues claro, estás calentando ahí en una cazuela agua, ¿no? Y lo que estás viendo es precisamente las celdas que se están poniendo. Se pueden ver así muy bien si espolvoreas, por ejemplo, aluminio, una cosa de esas, luego con el reflejo se puede ver muy bien. O incluso a simple vista, porque cambia naturalmente el índice de refracción. Entonces, o aceite si echáis. Bueno, pues en este problema, naturalmente, tendrá algo que ver precisamente. Mientras que en el otro que dije, en el número de Reynolds, no mencioné nada acerca de la gravedad, dije un término que son las fuerzas inerciales, ¿no? Masa por aceleración, por así decirlo. En el otro tenemos las fuerzas de rozamiento debido a la viscosidad, el cociente. Pues aquí tendremos que juega un papel cómo es el peso y cómo es los cambios digamos, cómo es el empuje, por así decirlo. De tal manera que se puedan formar esos, y cómo es la difusión de calor también en el problema, porque si la difusión de calor es muy grande, puedes lograr que no se forme ninguna celda, un bucle. Si difunde muy bien, muy rápidamente, entonces no se forma. Si difunde mal, entonces más fácilmente se forman la turbulencia, por así decirlo, es decir, los remolinos. Bueno, pues en ese caso tenemos en este problema dos números, que son el de Rayleigh, el que nos dicen un poco, nos caracterizan, fijaos, no uno, sino dos, los que nos caracterizan ese tipo de problema. En el de Fraude, por ejemplo, pues ahí lo que estamos analizando en ese problema en fluidos son ondas, por ejemplo, un barco, ¿no? Lo más típico, un barco en movimiento o un submarino, ¿no? ¿Veis? Pues lo que forma es una ola delante del... estoy pensando en el problema más ingenieril, ¿no? Esa ola como y como naturalmente esa ola que va formando delante de la quilla, naturalmente ejerce una fuerza se opone al movimiento del barco. Por eso el diseño, iba a decir, sobre todo en barcos que tienen que ir muy rápido, en submarinos atómicos, la velocidad es muy importante, o en barcos de guerra, pues ese tema lo han tratado muchísimo, claro, para intentar minimizar ese efecto. Bueno, la onda entonces juega un papel ahí. Son ondas gravitatorias. Bueno, pues en este caso el número de Fraude nos está relacionando ahí cómo es debido a la gravedad también, con la inercia, es decir, cómo se están propagando las ondas en el espacio. En el de Strouhal también tiene que ver con ondas, por ejemplo, en
el más famoso quizás, así de memoria, el del puente este de los estrechos de Narrow, sé que en 1940 lo construyeron y a pocas semanas, debido al efecto del viento, bueno, del viento no, de las ondas que formaba detrás, es un problema de resonancia en el cual, pues, naturalmente, hay una fuerza que es la fuerza que ejerce el aire, o sea, que ahí tenemos, naturalmente, juega un papel la viscosidad, juega un papel, o sea, el drag, de dónde proviene. Claro, pero uno está pensando, si es un viento constante, esa fuerza del drag que ejerce es constante, lo cual, entonces, en un problema de resonancia no tendría ningún efecto, en todo caso lo desplazaría un poco el puente, nada más. Pero el caso es que esa fuerza se vuelve oscilatoria, es una oscilación, porque claro, depende de los torbellinos que se forman detrás, a barlovento o a sotavento, ¿no? Siempre. Bueno, es decir, ¿cuál es el periodo de formación de esos torbellinos por detrás? En ese caso, pues entró en resonancia con esa fuerza periódica, que depende de cómo el periodo de los torbellinos que hay por detrás, entró en resonancia con una de las frecuencias naturales de oscilación del puente. Y es muy bonito ver cómo poco a poco, cada vez entra en resonancia, pero no creáis que eso es porque eran chapuceros en 1940, sino que en el año 2000, más o menos, habéis estado en Londres, yo no, el Millennium Bridge, ¿no? Que es, si no me equivoco, solo para peatones, si no me equivoco. Hablo de... Bueno, pues nada más inaugurarlo también no se cayó. Pero notaron inmediatamente, ¿no? Es el primer día o a los pocos días, ¿no? Como la gente, inseguridad, cómo empezaba naturalmente a oscilar cada vez más. Es decir, lo tuvieron que cortar, o sea, y arreglar, en el sentido de tener que cambiar las masas, de tal manera que la frecuencia de cambiar las frecuencias naturales para que no entrase en resonancia. Estamos hablando del año 2000, o sea que mucho más reciente. Son problemas complicados porque es muy difícil saber cuáles son en una estructura, conocer todas las frecuencias naturales de oscilación. Bien, y en el de Rossby, pues siempre que veáis, también ahí se trata de eddies, la palabra en inglés, de torbellinos. Pero estos son en la atmósfera, en fluidos geofísicos, en la atmósfera y en el océano. Entonces lo que te están diciendo también te están hablando de cómo son, ahí lo que se llama el radio de Rossby, que lo que te está diciendo es cómo es el tamaño natural de los anticiclones, ciclones, tanto en la atmósfera, también en el océano. En el océano los anticiclones y los ciclones son mayor y menor presión, como es un fluido incompresible, eso se logra con diferencias de altura. Más o menos, para que tengáis una idea, entre, por ejemplo, en el Atlántico Norte, en la zona más alta, por ejemplo, donde el mar de los Sargazos, y la zona más baja, hay más o menos 1 metro de diferencia de altura. Eso lo detectan muy bien los satélites, las diferencias de altura, frente a lo que es el geopotencial gravitatorio normal. Y a través de eso, entonces puedes deducir en ese problema cómo son las corrientes oceánicas. Es muy bonito. Bueno, en la atmósfera, ¿de qué orden son? Esos eddies, del orden de 1000 kilómetros o más, ¿no? Esto lo estáis viendo en el mapa del tiempo, el tamaño. Cogéis la península del orden de magnitud. En el océano no, en el océano, si no estás en el trópico, naturalmente, en los dos casos, o sea, en el Ecuador, pues son del orden de 10 kilómetros o mayores. Es decir, los eddies en el océano son más pequeños. Eso tiene relación con la densidad del medio. O sea que también te está relacionando dos situaciones, que en principio son diferentes, pero bueno. Entonces, ¿cuándo podemos...? Y también, aparte de esto, nos va a aparecer en lo que estamos hablando en esta parte, un teorema que lo llamo yo del Palacio de Buckingham o de la serie de Crown. ¿Qué trata de esto? Es decir, cuando nos va
nos va a ayudar a tratar cuando dos situaciones son similares dinámicamente. Bien, os he dejado, también antes de que se me olvide, os he dejado un vídeo en Moodle como ejemplo de lo que vamos a tratar hoy. Aquí lo tenéis. Es un vídeo muy bonito de 18 minutos, si no recuerdo mal. Cómo diseñó la NASA los paracaídas para llevar los coches estos a la superficie de Marte. Naturalmente tienes que dejarlos seguros sobre la superficie. Es decir, que los tienes que diseñar, hombre, los diseñan para que aguanten golpes en la caída. Pero en el caso de los coches que llevaron a Marte, como era muy difícil conseguirlo, no se tuvieron que poner unos aeros para... Bueno, han ido cambiando de sistema desde el 1997, ¿no? Que creo que fue el primero que dejaron la superficie. Era precisamente en un balón gigantesco, ¿no? Y entonces hacerlo botar. Pero claro, cuando necesitas ya el último es de 1 tonelada de peso. Entonces ya ese método ya no te vale. Entonces ya los siguientes, no sé a partir de qué punto, pues lo que utilizan naturalmente, bueno, y todos ellos utilizan paracaídas, Es decir, que es la última fase, todos frenan con paracaídas, primero con una pantalla, que luego se desprenden de la pantalla, ¿no? Y luego sacan los paracaídas, van reduciendo poco a poco la velocidad hasta una velocidad mínima y luego el último golpe, desde los últimos metros, o bien utilizan los airbags o bien utilizan cohetes, ¿no? De tal manera que desciendan con una velocidad relativamente baja. El golpe sea con una velocidad relativamente baja. Bueno, el problema es cómo de grande hay que hacer los paracaídas. Porque es una atmósfera, fijaos, ahora tenemos dos situaciones. Tenemos la Tierra y tenemos Marte. Porque uno siempre está pensando, bueno, siempre vas a poder hacer experimentos para el problema que tú quieres. Por ejemplo, un avión, ¿no? En teoría, uno podría decir, quiero diseñar un nuevo avión de combate o un nuevo barco o lo que sea. Pues nada, haces un modelo no a escala, a tamaño real. Y lo pruebas en condiciones reales. Pero eso económicamente no es viable. Sobre todo si tienes que hacer muchos experimentos y cambiar ese modelo a tamaño real cada vez para modificar los parámetros. Eso no es viable. Tienes que hacerlo que sea económicamente en túneles de viento, es decir, con modelos a menor tamaño y que sean más baratos. Y el problema es, fijaos, ahí uno siempre podría pensar, lo puedes hacer a tamaño real. Económicamente no es viable, pero en principio podrías hacerlo. Pero en este problema no lo podías hacer, porque lo único de lo que dispones es de la Tierra. Tú no puedes, hombre, viable puedes, si tuvieses muchos satélites orbitando Marte y pudieses tomar todos los datos que tú quisieses, a lo mejor podrías llegar a hacer algún experimento con todos los parámetros que tú quieras al respecto en Marte, dejándolo naturalmente a costa de que cada vez rompas un cacharro de esos, que son $1.000 millones, lo cual no lo hace tampoco muy viable. Entonces la cuestión es, tú solo puedes hacer experimentos en la Tierra, con la atmósfera terrestre. Pero tú quieres que esos experimentos sacar conclusiones que sean válidas para una gravedad diferente, la de Marte, y para una densidad, para una atmósfera diferente que tiene una densidad que es del 1 o 2% de la densidad terrestre, de la atmósfera terrestre. Y ahí viene el problema de decir, gracias al análisis dimensional, en este vídeo, que os tenéis que ver, ¿de acuerdo? Es de lo que vamos a tratar, en un caso práctico, un problema que está resolviendo un ingeniero mecánico, además, es ingeniero mecánico del MIT. Está diciendo, os está explicando paso a paso cómo fue ese proceso. Es decir, cómo los resultados experimentales que se realizan con paracaídas a diferentes, porque ahí puedes coger de diferentes tamaños, claro, y con diferentes masas, puedes trasladar esos resultados para predecir cuál es el tamaño correcto que necesitas para un paracaídas en el descenso de un lander de esos en el Marte. Y bueno, que ha funcionado, como habéis visto, ha funcionado unas cuantas veces. Bien, eso también lo tenéis ahí. Y un ejemplo también muy bonito, que sí lo cita, bueno, lo citan en muchos sitios, lo tenéis en Wikipedia, pero aquí en el SONES están innumerables.
Pero, por ejemplo, o sea, que fijaos las tres patas que tiene la mecánica de fluidos. Tiene la parte teórica, es decir, Newton, por así decirlo, ¿no? La mecánica clásica, cómo la trasladas a este problema del continuo. Tienes la parte de simulación numérica, que es cómo resuelves esas ecuaciones, es decir, haces los experimentos en el ordenador. Tienes la parte experimental. Esta es la parte experimental, por así decirlo, pero claro, los experimentos no los puedes realizar siempre para el mismo problema, sino para un problema que sea dinámicamente similar, y entonces lo puedes trasladar. La pregunta es, ¿cuándo los resultados de un experimento los puedes trasladar a otro experimento diferente? Esos números te están diciendo si los números son los mismos, así adelantando, si los números son los mismos, entonces la situación es dinámicamente similar. Y eso proviene de las propias ecuaciones, que es lo que voy a hacer yo, que viene un poco más en el Tritón, más explicado que en el Sonesi. Pero antes de eso estaba diciendo lo de Marte, ¿no? Los paracaídas, diseño de paracaídas. Y uno muy, pero requete famoso es el del Trinity, el test de Trinity. La primera explosión atómica en la Tierra, 2 o 3 semanas antes del lanzamiento sobre Hiroshima, hicieron el primer test, o sea que fijaos, querían estar seguros de que iba a explotar la cosa y cómo iba a explotar. Y ese test le llamaron el Trinity Test. Hicieron ahí en el desierto de Nevada, creo, ¿no? O de Nuevo México, ahora mismo ya no me acuerdo, en uno de esos. Curioso, ¿no? Entonces cogieron la bomba, la construyeron, la pusieron, la hicieron explotar y tomaron medidas, hay películas y hay fotos, y era alto secreto, claro, incluso para los propios aliados. Bueno, la cuestión es que los americanos, naturalmente, de todos los datos que tenían, supieron cuál fue la energía liberada, con bastante precisión, la energía liberada en esa explosión atómica, porque tampoco tenían mucha idea de cómo iba a ser. ¿De acuerdo? Tenían hasta miedo de que fuese demasiado grande la cosa. Entonces necesitaban saber, y ellos con los datos, tenían todo, sabían todo lo que habían puesto, con todos los datos pudieron deducirlo, se puede deducir. Pero claro, una persona que no ha estado allí y no tiene esos datos a su disposición, ¿cómo sabe cuál es la energía liberada? Alto secreto. Bueno, ni siquiera los británicos lo sabían. Pero hombre, los americanos con sus aliados británicos siempre han sido un poco más, ¿no? Les gusta un poco más tener contacto. Entonces sí permitieron a los británicos recibir cierta información. Por ejemplo, les enseñaron las fotos, o sea, son muy famosas, del hongo que se forma en diferentes milisegundos después de la explosión, que es semiesférica. Al principio es una semiesfera muy bonito, diámetro 100, 200 metros, y se ve ahí en la superficie al amanecer en el desierto, ¡pum!, cómo va creciendo. Bueno, pues esta persona, Geoffrey me parece que es, Ingham Taylor, otro de los grandes personas que se dedicaron a la mecánica de fluidos, británico, que trabajaba naturalmente en aquellos años para el ejército británico, pues viendo las fotos, y los americanos cometieron un error. Viendo las fotos, en las fotos lo que se ve es el diámetro y el tiempo justo después de la ignición de la bomba. Tantos milisegundos, 200 metros. De esas fotos. Y metieron la pata y le dijeron cuál era la densidad. Bueno, metieron la pata. Dijeron cómo era la temperatura y la densidad del aire a las 5 de la mañana, más o menos, o como fuese, ahí en julio de 1945, las condiciones atmosféricas. Bueno, pues de esos datos, diámetro, el tiempo, la densidad del aire, dedujo cuál fue la energía liberada en la explosión atómica con una precisión increíble. Se quedaron los americanos anonadados de cómo dijeron, ostras, nuestro secreto se ha ido al... ¿Y cómo lo logró? Bueno, Taylor sabía mucho de explosiones,
era la guerra, entonces habían hecho muchas pruebas, pero con explosivos convencionales. Él sabía que se forman los hongos también con explosivos convencionales. Entonces, de una situación, son dos situaciones, son dos tipos de explosiones que son diferentes. La energía liberada en unas y otras son órdenes de magnitud diferentes. Pues como de una, similarmente, dinámicamente similar a la otra, pudo trasladar el resultado y decir, pues si esto es así en esta situación, en esta otra situación, el resultado tiene que ser este otro. Es uno de los ejemplos, digamos, históricamente más bonitos, si se puede decir, más interesantes, como la similaridad dinámica permitió deducir la energía liberada en la explosión atómica. Bueno, pues vamos a ver de qué tratamos, o de qué se trata con un ejemplo. Imaginaos, ¿no? Hemos analizado el flujo de Hagen-Poiseuille, ¿no? A través de una tubería. Imaginaos que tengo una tubería, que tengo un objeto, por ejemplo, por ahí, dentro de la tubería, ¿no? La forma me da igual si es cilíndrico, o sea, la cosa es, yo tengo un problema de este estilo, y lo que me dicen en este problema, pues es un problema en el cual, pues yo tengo, por ejemplo, que esto sea las dimensiones de este objeto, ¿no? Que pongo en el medio, pues por ejemplo A, no tiene por qué ser esférico, por ejemplo B, o sea que es una forma así al azar, un poco al azar, no mucho al azar, pero un poco al azar. Lo he centrado, pero bueno, como para dar idea del tipo de problema. La anchura del canal, C, o sea que tendríamos por aquí, naturalmente tenemos, pues si nos fijamos en un punto, ¿no? Por ejemplo, queremos saber cómo es la velocidad en un punto del espacio, pues tendrá unas componentes X y Z, si es en cartesianas, naturalmente el fluido aquí dentro pues tendrá una densidad ρ, tendrá una viscosidad mu, todo, o sea, porque por aquí naturalmente tenemos, que no lo he dicho, pues tendremos, ¿no? Pues tenemos fluido con estas, y muy alejado del objeto, pues por ejemplo en un punto así muy alejado, en el canal central, pues por ejemplo tendremos una velocidad U mayúscula, ¿no? Que nos está diciendo. Ya, tenemos este problema. Y nosotros, por ejemplo, nos queremos preguntar o hallar cómo es la velocidad U aquí en un punto en particular. Pero claro, también podemos tener otro canal que tenga, con otro objeto que tenga otras dimensiones diferentes, es decir, que se parece en ese sentido, es el problema en el que son dos canales, con uno, pero el canal es diferente, el fluido es diferente, las posiciones son diferentes, todo es. Entonces, y imaginaos que sea mucho más pequeño, más fácil de hacer el experimento. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos relacionar lo que hay en uno o en otro? Bueno, pues si nos estamos pensando en la velocidad, naturalmente la velocidad pues sería en cartesianas v, ¿no? Lo vamos a hacer es lo mismo para una componente que para las demás, o similarmente. O sea, que me voy a fijar y lo voy a hacer todo para una componente cartesiana. Podría ponerlo también en forma de vector, pero bueno, casi es mejor. Pues en ese problema del canal, nosotros ¿cómo va a ser la componente X de la velocidad? Pues va a ser una función. El problema, pues, ¿de qué va a depender? Naturalmente, de en qué punto te estás encontrando dentro del canal, lógico, de X y Z, ¿no? ¿De qué va a depender? Hombre, también del tiempo, que no se me olvide el tiempo, también, pues no tiene por qué ser estacionario. ¿De qué va a depender? Pues estamos diciendo cómo las dimensiones del canal, cómo son las dimensiones del objeto que tengo ese por delante, A, B, C, naturalmente cómo es la densidad del fluido que tengo ahí dentro, cómo es la viscosidad, e incluso, pues, quizás de más cosas. O sea, eso no completa. Este paso es muy importante. Es quizás es lo que te da la experiencia en mecánica de fluidos, cuando tratas los problemas, cuáles son las magnitudes físicas, porque todas estas cosas que he puesto ahí dentro, una función de, primero a la izquierda, la velocidad, tiene dimensiones. Es una magnitud que estoy relacionando, por así decir, una magnitud, una variable dependiente, relacionándola con unas variables
independientes, todas ellas tienen dimensiones. ¿De acuerdo? Aquí podría haber puesto a la izquierda, por ejemplo, me podría haber preguntado también cómo es, en vez de la velocidad en un punto, cómo es, por ejemplo, el drag que ejerce el fluido sobre ese objeto que tengo ahí dentro. O sea, que también podría haber sido otra cosa aquí diferente. Bueno, la cuestión es analizar el problema y decir cuáles son las magnitudes que juegan un papel, por ejemplo, en la velocidad en este caso. Yo he puesto pues la posición, lógico, instante de tiempo quizás, ¿no? Si hay turbulencia, cómo son las dimensiones del objeto. Hombre, si es más ancho, tiene que influir en cómo es la velocidad en ese punto, si estamos cerca del objeto. Si estamos muy alejados, quizás no. Pero si estamos cerca, sí. La densidad, lógico también, cómo es la viscosidad, si es viscoso o no es viscoso, si es ideal, ¿no? Yo creo que todas esas cosas juegan un papel. Sí. Si alguna de esas componentes fuera constante, ya no las tendrías en cuenta en la función, ¿no? Constante, fíjate que todas esas cosas puedo escoger otro punto, puedo escoger otro instante, puedo meter otro canal más ancho, más pequeño, más ancho, menos ancho, el objeto que pongo dentro del canal más grande, o sea, todo eso no son constantes. Yo lo que voy buscando es, entonces, si yo tengo dos canales diferentes con dos objetos diferentes, cuando las situaciones son dinámicamente similares en uno y en otro. Y tú imagínate que yo puedo medir en uno la velocidad en ese punto. ¿Cómo yo sé entonces de ese punto en ese canal, cómo puedo yo trasladar esa velocidad al otro canal en el cual no estoy haciendo el experimento y deducir cuál sería la velocidad en un punto que fuese también similarmente, o sea, similar, la posición? ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, uno diría, pues, claro, en lo que respecta a las posiciones, tú siempre puedes poner la posición relativa. Es decir, que puedes decir, realmente lo que importa no es la componente X, sino X, imaginaos una posición horizontal, ¿no? A lo largo del tubo, a qué distancia se encuentra. Eso lo tendré que comparar frente a cómo son las dimensiones del canal o del objeto. Uno podría decir, pues, con respecto a una longitud determinada, y ahí uno escoge, por ejemplo, pues yo escojo como una distancia típica en el problema, una de las que tiene por ejemplo, podría ser A, podría ser B, podría ser C, o sea que no es una única elección, sino lo que yo me estoy preguntando es comparar, es decir, yo estoy en una posición en un canal, ¿cómo comparo esa posición con otra posición en el otro canal? Frente a las dimensiones que tienen ese problema. Por ejemplo, podría ser, pues, ya digo, aquí escojo como longitud típica en el problema, que también te está diciendo cómo son las variaciones, en qué distancia se producen variaciones apreciables, por ejemplo, en la velocidad. Pues tendría por aquí, pues, escojo, pues A, por ejemplo, una de ellas, que me da, cualquiera. Entonces, fijaos que la posición dinámicamente similar en un problema y en otro vendría dado por el cociente. En un problema tendría un L, es decir, un A, por ejemplo, y en el otro problema tendría otro L diferente, cuando son los dos puntos, el mismo punto, similarmente. O sea, el punto, cuando el cociente es el mismo. Claro, uno está viendo eso es un número dimensional. Es decir, cuando una variable que yo llamo x', fijaos que es una variable. He construido una variable dimensional que es la posición x', que es el resultado del cociente. Naturalmente puedo hacer eso para y' y por L y para z'. Es decir, puedo de estas maneras. Naturalmente, también comparar cómo son las dimensiones del canal en un problema y en el otro, pues uno dice, hombre, podrías hacer el cociente. Fijaos que si yo tomo L como A, entonces aquí tendría en el cociente A dividido entre A, 1. Eso no es decir, que lo que nos quedan son las otras dos dimensiones para comparar. Podría yo definir cómo es B dividido por L y C dividido por L. De tal manera que si en un problema y en el otro esos cocientes son el mismo problema, realmente estás dividiendo por A, B dividido por A, C dividido por A. Si son iguales, tú dices, pues son dos problemas similares. ¿Bien?
Es decir, que tendríamos aquí, realmente estaríamos pasando a una x', una y'. Esta f es función, dije, ¿eh? En lo que respecta al tiempo también podríamos encontrar un tiempo. Ahora vendrían las otras variables. Y uno dice, bueno, lo que necesitas es buscar una combinación, ya que estás buscando magnitudes adimensionales, buscar qué otras magnitudes adimensionales de ese conjunto de variables iniciales que tienes puedes construir. Entonces aquí podríamos encontrar una combinación tanto de la densidad como de la longitud, como de la viscosidad y de la velocidad. Por ejemplo, muy alejado visteis que puse también un U, ¿no? O sea que por aquí también tendríamos un U. Una combinación de todas esas que me diese una magnitud. Por ejemplo, hay varias combinaciones posibles, pero claro, la más famosa es el número de Reynolds. Esto es adimensional. Lo podéis comprobar. No es la única combinación posible. Son combinaciones, es decir, que tú estás buscando combinaciones de esas variables que te den magnitudes. Y la cuestión es que aquí también lo que estás, si lo analizas un poco, ahí arriba lo que tienes es la densidad, la velocidad, lo que tienes es la inercia, y abajo lo que vas a tener es la fuerza viscosa. Por cierto, un comentario que no hice esta tarde, que no se me olvide, que no hice ayer con el primer grupo, en el drag lineal y el drag cuadrático. Si yo hago, eso para la tarde voy adelantándolo, si yo hago el cociente del drag cuadrático, la magnitud, lineal, sí, perdón, el drag cuadrático, o sea que estoy pasando ahora al problema del movimiento de cuerpos sólidos dentro de fluidos. Uno puede hacer también este cociente. Este cociente no es en sí el número de Reynolds, es proporcional al número de Reynolds. Lo que te está diciendo es, aquí dentro, que justo en el término de arriba juega un papel fundamental como es la inercia del fluido, y en el lineal como es la viscosidad. Eso como comentario, ¿de acuerdo? O sea que detrás del movimiento de cuerpos dentro de fluidos, de sólidos dentro de fluidos, cuál de los dos términos es mayor o menor. Si el drag cuadrático es, fijaos que yo os hablé de la velocidad crítica, ¿no? Si la velocidad es mucho mayor que esa velocidad crítica que te está diciendo que ambos términos son del mismo orden de magnitud, pues uno es mayor. Si es mucho mayor, pues entonces puedes despreciar el drag lineal frente al cuadrático. Pues ahí detrás lo que te está diciendo es, si el número de Reynolds es mucho mayor que 1, entonces el drag cuadrático es mayor que el drag lineal y puedes quedarte únicamente con ese término y despreciar el otro. Y a la inversa, naturalmente. Vale, eso también como comentario con lo que haremos esta tarde hice ayer. De tal manera que al final, ¿no?, si uno va haciendo esto, incluso también para la velocidad, ¿no? Yo he puesto para ahí dentro x', y', z', t'. ¿Cómo podría lograr un t'? Porque fui ahí rápido, un tiempo, o sea, un tiempo adimensional, que me diga, pues de tantos, en un problema he medido la velocidad después de 25 segundos, y en el otro, ¿a qué tiempo corresponderá para que sea dinámicamente similar? Bueno, mira, oye, pues, fijaos que disponéis de la velocidad u, esa muy alejada, ¿no? Y tenéis una de las longitudes, habéis dicho L, habéis escogido una, pues si cogéis L dividido por U, ¿no? Esto tiene dimensiones de tiempo, es decir que si ponemos U dividido por L y por el tiempo, pues yo diría que eso es adimensional. Es decir, que podemos encontrar también un tiempo, entre comillas, fijaos que hablo de tiempo adimensional, posición adimensional, y ahora diré pues, velocidad adimensional también. Lo cual choca, ¿no? Es decir, estás diciendo, definiendo
unas variables nuevas que son adimensionales, basadas en cada una de las anteriores. Entonces tendríamos, por ejemplo, esto en el tiempo, queda bien, ¿no? Una velocidad U', adimensional. Pues uno dice, hombre, no hace falta que pilles mucho, si divides por U mayúscula, es U minúscula dividido por U mayúscula, pues entonces ahí también tienes una nueva magnitud. U mayúscula, en este caso, ¿qué podría ser? U mayúscula es lo que dije cuando tienes aquí el objeto, pues por ejemplo, muy alejado, ¿no? El fluido va de esta manera, muy alejado del objeto, cuando no se ve, el flujo no está tan alejado que no interfiere ese objeto que has metido en el canal con lo que tienes ahí. Cuidado, mejor por delante que por detrás, porque por detrás no, a lo mejor no estás suficientemente alejado, aunque tú lo creas, porque la turbulencia puede tener una longitud muy grande, una distancia se puede propagar mucho. Entonces es mejor por delante, no por detrás. Entonces aquí en un punto, por ejemplo, en el centro, tú dices, por la velocidad que tienes el fluido en el centro del canal, antes de encontrarse con el objeto, es una velocidad U. Entonces, U minúscula daría igual donde lo cogíamos, y aquí, próximo al objeto. Aquí, claro, y aquí lo que estoy es diciendo, en esta posición, Mar, ¿no? Posición de X y Z, ¿de acuerdo? Sí. Tengo una velocidad U minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, cuando, ahora estoy comparando, es decir, cuando una velocidad es similar con la otra. Sí. Por ejemplo, para la velocidad, para que sea dimensional también podríamos coger la variable del tiempo. Muy bien, gracias. Esa pregunta está muy bien. Genial. ¿Cómo era tu nombre? Laura. Laura, es verdad. Pero tú estabas normalmente para allá. Sí. Vale. Pues eso es para... Genial, Laura. Pues efectivamente, habéis visto que no he puesto la gravedad. ¿Por qué? Porque en este problema, ya desde el principio, lo tendría que haber dicho Laura, decir, es un problema en el cual la gravedad no juega ningún papel. Si pusiese quizás el tubo con un ángulo determinado respecto o sea, que cambiase la altura, pues ahí la gravedad podría jugar un papel. O puedo decir, estamos realizando experimentos sin gravedad. Ambas cosas son idénticas, por así decirlo. Cierta manera, muy... Vuestra compañera tiene toda la razón, entonces tendría que haber metido ahí dentro, no dentro de esa función, el parámetro G, porque eso también puede cambiar, si lo haces en otro planeta es otra G, diferente. Sí, pero como no tenemos la gravedad, no tengo esa variable, o ya la experiencia me dice la gravedad no juega en este problema que estoy analizando un papel, y ese es el punto, o sea, ahí es, la experiencia te dice si estás cometiendo un error o no. ¿De acuerdo? Ahí es donde, si consideras que no juega un papel y realmente sí juega un papel, todo lo que vas a hacer a continuación está mal. Es decir, la elección de las variables que juegan son importantes en un fenómeno es fundamental. Vale. Por lo tanto, no nos vale en este problema. Bien. De tal manera que al final... Fijaos que si tenía, inicialmente yo partía pues de eso, de X, Y, Z, T, lo que sea por aquí, Rho, Mu, ¿no? Es una función de todas esas, pues al final lo que voy a pasar es a una relación entre las variables adimensionales, o la variable dependiente adimensional, con el resto. La misma función... No, quieto. Aquí pongo otra, es función de las otras, pero pensar que es la misma función matemática, eso es un error. Tú dices, será función, y aquí tendríamos pues el X', Y', Z', que si el T', que si el B dividido por L, que si el C dividido por L, que si no sé qué, y el número de Reynolds. Pero claro, aquí la cuestión es... el número de variables aquí adimensionales, dependientes que tienes por ahí, es el mismo número que de las variables con dimensiones inicial. Respuesta, no. Ahí es donde juega un papel el teorema matemático pi de Buckingham. Es decir, ¿cuántas? Ahora viene la utilidad, ahora uno empieza a ver. Claro, porque aquí, para hacer experimentos, fijaos el número de experimentos que puedo hacer.
ingente. O sea, para cada dimensión, fijaos, esto sería una función de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todas las que haya. Si quieres analizar el problema, tendrás que cambiar cada una de esas variables, realizar una serie, por ejemplo, imaginaos que fuesen 3 aquí, ¿no? O, por ejemplo, 5, imaginaos que fuesen 5. ¿Vale? Yo quiero analizar ese problema haciendo experimentos y cambiar uno de los parámetros, una de las variables, y dejar los otros constante. Por ejemplo, 10 experimentos. Tendría 10 elevado a 5. 100.000 experimentos diferentes. Si quisiese hacer 10 cambiando cada uno de los parámetros, ¿no? Son todas las combinaciones posibles. ¿Lo veis? Yo diría que 100.000 experimentos puede salir muy caro la cosa. Entonces, lo que intentas es, naturalmente, también reducir ese número de experimentos que necesitas realizar para obtener la información fundamental en ese problema. Y aquí es donde viene el asunto. Uno dice, pero el número que tienes aquí, de variables independientes, más una que la dependiente que he cogido ahí, no es el mismo que tienes aquí. Aquí es menor. ¿Y cuánto menor? Pues lo que nos dice el teorema es que si tú tienes entre variables dependientes e independientes, tienes, por ejemplo, me parece que utiliza el SONESI la letra K. K con dimensiones. Dimensiones. Claro, ¿y cuáles son las dimensiones? Tienen dimensiones. Y ahora uno se fija cuántas dimensiones en total tienes ahí. Podrías tener longitud, podrías tener masa, podrías tener tiempo, 3, ¿no? Pero claro, imaginaos que una pregunta como la de Laura, oye, ¿y si tengo, por ejemplo, temperaturas diferentes? Claro, podría haber metido también la temperatura ahí. O sea que cuando no metí la temperatura es porque estaba pensando que lo iba a hacer isotermo, el problema. Es decir, que la temperatura no juega un papel, pero si no, la temperatura también, fijaos que tiene una dimensión. Entonces, en total uno tiene que fijarse en las variables que juegan un papel, mirar cuál es el número de dimensiones, por ejemplo, 3, por ejemplo, en el caso de que fuesen 3 o 4, si meto la temperatura, 3. Número de dimensiones, por ejemplo, R, que es lo que utiliza, me parece, la letra SONESI. Entonces, te dice ese teorema que el número de variables adimensionales que vas a crear, lo que llama grupos adimensionales, por eso lo de pi viene de pi. Número de grupos adimensionales que puedes formar es número puse K, ¿no? K. Imaginaos por un momento que son, en total, o sea, una dependiente y 4 independientes, 5, ¿no? 5. Y que tenga 3 dimensiones como las que dije antes. Entonces tendría 5 menos 3, me quedaría 2. Es decir, que puedo formar 2 grupos adimensionales. Uno será el dependiente, por ejemplo, en este caso la velocidad, ¿no? Adimensional, y el otro, ¿dónde dices? Ah, solo te han quedado 2. Entonces, en ese caso tendrías, pues, por ejemplo, pi1 como función del grupo adimensional. Esa letra pi denota, pues, las variables esas adimensionales que he ido creando una detrás de otra. ¿De acuerdo? Si tuviese más, pues entonces tendría pi sub 2, pi 3, pi 4, hasta naturalmente pi, y que no me vaya por ahí, k menos r. Claro, ahora uno piensa, bueno, el número de experimentos que tienes que hacer en este ejemplo. Yo partía de 5, ¿no? 5, 10 para cada. Entonces tendríamos, fijaos, estoy analizando únicamente la dependiente, una dependiente de una independiente. Es decir, que
para el final, o sea, tendríamos para 5 variables, 3 dimensiones, entonces 2 grupos. 2 grupos adimensionales. Número de experimentos. Aquí una la pongo en función de las otras 4. Cambio las 4 y hago 10 experimentos para cada una de las 4. 10.000 experimentos. ¿Estamos de acuerdo? No 100.000, porque en este caso sería 10.000. 10 elevado a 4. Pero en el segundo caso, si yo ya lo he hecho adimensional, realmente solo necesito cambiar, hacer 10 experimentos. 10 frente a 10.000. La diferencia es abismal. ¿De acuerdo? El asunto es precisamente, he notado de esta manera, es que vas a tener 2 problemas que son dinámicamente similares si los grupos adimensionales son similares. Son iguales, el mismo número. Bien. ¿De dónde sale? Eso es en la física. ¿De dónde sale entonces? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Es decir, ¿por qué van a ser similares o por qué no? Pues no me queda más remedio que irme a las ecuaciones del movimiento. Vamos a considerar el caso fácil, o más fácil, para cogerme las ecuaciones más sencillas, ya que he dicho que la densidad es un líquido, la densidad es uniforme, la gravedad no juega un papel. Ecuación de Navier-Stokes. Fluido incompresible. Densidad constante. Viscosidad. Fluido newtoniano. ¿Cuáles son las? Tendríamos para la conservación de masa. La conservación del momento lineal. Tendríamos ρ. Conservación, momento lineal. La segunda ley de Newton. Fijaos que ρ es un dato, o sea que la densidad es... ¿Cuántas ecuaciones tenemos aquí? Esto es un vector. Tenemos 3 escalares, 4 escalares. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 4. La presión y las 3 componentes de la velocidad. Es decir, que es un problema cerrado. El problema está cerrado. Muy bien. Estas son ecuaciones dimensionales. Pues ahora voy a hacerlas adimensional, todas y cada una de ellas. La primera y las otras 3. Para las 3 estas, con cogerme una, voy a poner como ejemplo la correspondiente a la componente x de la velocidad. De manera similar salen para las otras 2. Entonces tendré, por ejemplo, para la de arriba, que es una escalar, vamos a poner, ¿qué tendríamos? La derivada de u con respecto a x. Igual a 0. Y para una de ellas de aquí abajo, ¿qué tendríamos? Pues ρ por la derivada de la componente x, término local. Y aquí, ¿qué es lo que tendríamos? A ver si lográis hacerlo. ρ. U por la derivada parcial con respecto a x de u. Más v por la derivada parcial con respecto a y de u. Más w por la derivada parcial con respecto a z de u, la primera componente, igual a, cuidado, estoy en la componente x, la derivada parcial de p con respecto a x, más, y aquí tendríamos el laplaciano de la componente u, esto sería
y ya ahí me he ido fuera del... Esto sería, por eso no lo he escrito ahí. Este término sería la derivada parcial segunda con respecto a x dos veces du más la derivada parcial segunda con respecto a y dos veces du más la derivada parcial segunda con respecto a z dos veces du. Esto que he puesto ahí. Que no me entraba ya a la derecha, lo siento. Momento lineal. Es decir, que tengo esta escalar y 3 como esta. Aquí, si la quiero para v, ¿dónde tendría que cambiar v? Ya os lo dije aquel día. Tendría que poner aquí v, tendría que poner aquí v, aquí v, aquí v, aquí tendría que cambiar para i, y aquí tendría que poner v, aquí tendría que poner v, y aquí tendría que poner v. Esa sería para la componente x. Es una ecuación vectorial, la componente x sería esa. La componente y en rojo, la componente z, pues me aparecería w, aquí me aparecería z y aquí w. Bien, voy a borrar aquí arriba para hacerme hueco y me dejo las otras dos abajo a la vista porque las quiero tener a la vista. Muy bien, hacerlas adimensional. Uy, ponerme otro color. Habíamos dicho, yo puedo definir, por ejemplo, la velocidad u', ¿no? Ahí me aparece una u' como u, y aquí intentaré que se vea bien la u grande. Es decir, naturalmente es que u lo puedo poner como producto de esa u' por u mayúscula, ¿no? Lo mismo para v y para w. Para x, pues habíamos dicho x dividido por L, es decir, que realmente x pues, no es nada más que el producto de x' por L. ¿Bien? ¿Qué tendríamos? Fijaos que ρ es una constante, o sea que ahora eso... ¿Qué más tenemos? Tenemos el tiempo por aquí. Tendríamos el tiempo. A ver, ¿cómo podríamos...? O sea, me estoy fijando en las ecuaciones y digo, necesito hacer también el tiempo t'. Uno está muy tentado de poner t dividido por t. Un tiempo típico en el problema. Pero ese tiempo típico es independiente de las otras, de la velocidad típica y de la distancia típica del problema. Respuesta, no. Puedes tener un tiempo típico diciendo L dividido por U, ¿no? Es decir, que realmente lo que tienes aquí es U, L por T, es decir, que T será L, U por T'. Siendo las primas, todos son variables adimensionales. ¿Se entiende? Es decir, estoy comparando frente a distancia, frente a una velocidad, frente a un tiempo típico, pero ahí ya no puedes hacerte trucos en el solitario. Si tú has definido una velocidad típica y una distancia típica en el problema, te sale un tiempo típico. Sí. En el caso de T, la U sería la misma que hemos puesto arriba. U mayúscula. Sí, la misma. Sí, sí, tú escoges cómo es la velocidad típica de tu problema, pues por ejemplo en el canal muy alejado antes de encontrarse con el objeto. Por eso digo que aquí es importante que se note bien la U mayúscula frente a la U minúscula. Si no lo veis, me lo decís. Bueno, el tiempo ya lo he visto por aquí. Pero ¿qué me aparece más? U, V, W, ya los tengo. Y la presión. El gradiente de presión. ¿Qué hago con la presión? Realmente fijaos que la presión son diferencias de presión lo que tenemos ahí. Es decir, que lo importante, esa delta es, me estoy refiriendo no al gradiente, sino diferencias entre dos puntos. Imagina, ¿dónde pones tú la presión cero, por así decirlo? Estás comparando la presión frente a un valor estándar. Diferencias de presión.
¿Y ahora qué hago yo? Eso tiene dimensiones de presión, claro, es una diferencia de presión, que es lo que realmente tienes aquí, ¿no? En esa, fijaos, en esa delta de P uno puede estar realmente restándole lo que decía vuestra compañera, la presión hidrostática, el término correspondiente a la presión hidrostática. Es decir, lo importante son las variaciones frente a la presión hidrostática. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo yo algo suficiente por aquí para que, con lo que pueda comparar? Uno dice, anda, bueno, uno se acuerda de Bernoulli y dice, pues claro, las dimensiones, tienes presión, un medio de rho v al cuadrado, anda, mira, un medio de rho v al cuadrado tiene las mismas dimensiones que la presión. Eso quiere decir que podrías poner un medio o rho v al cuadrado, tienes una velocidad típica u al cuadrado. Con esto ya tendría, fijaos, si esto tiene dimensiones de presión, que tiene dimensiones de presión, no sería la única combinación posible, ¿eh? O sea, no hay una sola combinación posible. ¿Está claro? O sea, que otros podríais buscar una combinación de otras, por ahí detrás, que os diese también dimensiones de presión, pudieseis. Pero esta, uno dice, es la más típica, la más normal. Es decir, que tendríais aquí el delta de P', bueno, lo he puesto al revés que hay, como delta de P, rho u al cuadrado. Tengo esto. Por supuesto, uno dice, pero no tienes X en sí, sino tienes las derivadas parcial con respecto a X. ¿Cómo podrías ponerlo como derivada parcial con respecto a X'? Uno dice, anda, tengo aquí un X', 1 dividido por L, tengo precisamente como es las variaciones de X con respecto a X', ¿no? Diferencial de X, diferencial de X'. Lo mismo para T, tendría aquí, por ejemplo, la derivada con respecto a T. Es decir, tendríamos la derivada parcial con respecto a T', pero claro, el T' lo tengo L dividido por U mayúscula. ¿Perdón? Es su mayúscula, ¿verdad? O sea, delta de P' igual a delta de P partido de densidad por U. Rho, densidad por U al cuadrado, sí. Y aquí estaba mirando, perdonadme aquí un momento, tenía T, esto es L, sí, está bien, es decir, cuidado, esto está mal. U dividido por L. Fijaos que sería, si tengo esto, 1 dividido por L dividido por U. Paso la U arriba. Tiene que tener dimensiones de tiempo a la -1 eso, y lo anterior no tenía. Es decir, que también tengo las derivadas parciales, como veis. En todos estos términos tengo las derivadas parciales, también las puedo hacer adimensionales. ¿Cómo me quedaría entonces este primer término? Una duda, Miguel. Sí. Si la variación de presiones variase linealmente, ¿se podría relacionar la magnitud adimensional? ¿Cómo? ¿Que la variación de presiones variase Linealmente. Yo no estoy diciendo ahí que varíe linealmente. No tengo ni puñetera idea de cómo va a variar la presión. Pero en el caso en el que variase de esa forma, ¿se podría relacionar la magnitud adimensional con la división de... Pero tú ya estás suponiendo, estás suponiendo que es lineal. Pero ¿y por qué tienes que suponer que es lineal la variación de presiones? No, yo pregunto en ese caso. No, pero es que tú no sabes el problema todavía cómo es. ¿Cómo vas a suponer el resultado si todavía no sabes cómo es el problema? ¿Entendéis? Lo estamos haciendo general. En el momento en el que lo haces para un particular, ya hemos hecho, por ejemplo, lo que decía vuestra compañera, ya he hecho ahí suposiciones. La gravedad, la densidad uniforme. O sea, que he hecho bastantes, que es newtoniano. Me he cogido, o sea, que lo que he cogido son las ecuaciones. Tengo una velocidad típica, una distancia típica, y frente a eso estoy haciendo todo lo demás adimensional, apoyándome en la densidad del fluido. Bien,
sea que no hago ninguna suposición ni quiero hacer ninguna. Simplemente ahora voy a cogerme esto y a la vista de esto, ¿qué tenía para u? La derivada, por ejemplo, la derivada de u con respecto a x. Tendré u por la derivada de u'. Y aquí el x', fijaos dónde tenía aquí la derivada con respecto a x. U dividido por L con respecto a x'. ¿No? ¿Veis eso? La de u con respecto a x, u por u', L por x'. Es decir, que tendría aquí en esta ecuación u dividido por L, derivada de u' con respecto a x', más, tendría lo mismo u dividido por L, es decir, que saco factor común, derivada de v' con respecto a i', más derivada de v', z', esto es igual a 0. Esta, claro, si eso es igual a 0, significa que esto tiene que ser 0. Es decir, que la ecuación de continuidad queda la misma adimensional. La misma, teniendo en cuenta que x es el x adimensional y que las velocidades son las velocidades adimensionales. La misma ecuación. Me voy a borrar aquí esta y me voy a coger esta otra para dejarme un poco de espacio. Ahora, con un poco de cuidadito aquí. Disculpa que te interrumpa, pero sí. Antes de poner las diferenciales iguales a 0, el término u mayúscula partido de L, que hemos hecho nosotros. Aquí, no hombre, es u dividido por L multiplicado por todo el otro igual a 0, eso es una ecuación. Yo diría que si u es una velocidad típica y L es una distancia típica, multiplicado por algo y tiene que ser 0, ese algo tiene que ser 0. Es decir, que la ecuación con dimensiones la he transformado en una ecuación sin dimensiones, para la ecuación de continuidad adimensional. ¿De acuerdo? Yo resuelvo, imaginaos, en el problema al final, lo que estoy cogiendo estas dos y tengo otras dos. ¿Cuáles son las variables? X', Y', Z', U', V', W', P'. Tendré cuatro incógnitas que son U', V', W' y P'. 4 ecuaciones con 4 incógnitas, 4 ecuaciones adimensionales con 4 incógnitas adimensionales. Lo resuelvo con la máquina, o si tengo suerte y es un problema sencillo, lo hago a mano, y entonces ya tengo U', V', W', P'. Ay, ¿cómo lo transformo? Porque tengo que dar el paso al contrario. A la realidad, si tú tienes esas, las puedes obtener U, V, W y P, haciendo el paso al revés. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a la siguiente, que es más interesante que esta. Tendré, bueno, si queréis, divido todo por ρ, es decir, que aquí tendré con mucho cuidado ρ, y aquí con mucho cuidado menos 1 dividido por ρ. Que no se me olvide, los tengo ahí. El primer término. Vamos a ver cómo lo voy a poner en el primer término. ¿Qué tendríamos aquí? Derivada de u con respecto a t. U tendría aquí u'. ¿Veis que me estoy fijando aquí arriba? Y el diferencial de t, ¿dónde tengo aquí el diferencial de t? Tendría aquí un u dividido por L, es decir, u cuadrado L t'. Este término. ¿Bien? Vale, borro esto y me dejo esto a la vista simplemente.
U cuadrado L más. Ahora tengo todo esto. Con uno de ellos todos los otros son similares. ¿Estamos de acuerdo? Tengo, a ver, U por la derivada de U con respecto a X. U mayúscula, o U prima, vamos a poner la U mayúscula delante. U prima, este. Y ahora tengo el diferencial de U. Será otra U por diferencial de U prima. Diferencial de X, ¿dónde tengo el diferencial de? Aquí tengo dividido por L, diferencial de X prima. Es decir, me queda U cuadrado, U prima diferencial de U cuadrado dividido por L, U cuadrado dividido por L, y ahora tendría un U prima borro aquí esto porque si no me interfiere con lo... Ya tendría este término. Para los otros dos, yo diría que va a ser V' más W'. Uy, perdón, más W', sí. Aquí puse una cosa mal, ¿eh? Todo eso es eso. Es decir, es lo mismo, pones las letras con las primas, lo único tienes que tener cuidado que las dimensiones vienen incluidas en el producto de U cuadrado dividido por L, que por cierto, claro, es el mismo que tenemos por ahí. Lógico, tendría que ser lo mismo porque si no habría metido la pata en hacer algo. Si este término es adimensional y todo esto es adimensional, y tengo la suma de dos términos con las mismas dimensiones, pues lo que está multiplicando que contiene las dimensiones tiene que ser lo mismo, ¿no? Bueno, ahora me queda lo de la derecha. Voy a borrar todo esto y me voy a dejar a ver cómo son cada uno de los términos. Tendría aquí, a ver que me acuerde y no meta la pata. Ahora tendría un término que era menos 1 dividido por ρ gradiente de P. A ver cómo puedo, es decir, que tenía menos 1 dividido por ρ, la derivada de P con respecto a X, porque estaba con la componente X. A ver cómo lo puedo. Menos 1 dividido por ρ. ¿Y qué tenía para P? Tenía P, tenía ρ U cuadrado P'. Es decir, que tendré ρ U cuadrado, la derivada de P'. ¿Veis aquí? Estoy mirando aquí. Genial, ya tengo el numerador. Ρ U cuadrado, diferencial de P'. Pero me queda aquí un diferencial de X, que lo tengo ¿por dónde lo tengo? Aquí, tendría L, X'. Estupendo. Ρ y ρ se me va. Es decir, que me queda, cosa lógica, el U cuadrado L otra vez. Bien, lo pongo por aquí. Me queda el último término. Ahí es donde nos va a salir el número de Reynolds. Borro aquí abajo. Tenía al final, había dividido por, tenía mu, que no se me olvide, dividido por ρ, y teníamos términos que eran la derivada segunda de U con respecto a X dos veces, derivada parcial segunda con... o sea, términos de este estilo. Si lo hago para uno, tendré mu dividido por ρ. A ver en el numerador.
Fijaos, tengo aquí el u. ¿Qué es lo que tendría? U, derivada parcial segunda de u', y en el denominador, ¿estáis todos de acuerdo? Ahí es a ver si sabéis lo que es la derivada parcial segunda. Realmente ahora uno está pensando, uff, aquí tengo diferencial de u por diferencial de u. No, señor. Ahí es donde estaba pensando, digo, ¿se atreverán a preguntarlo o no? No, no se atreven, no hay ningún problema. No, pero en el denominador, ahí es donde tienes diferencial de x, diferencial de x. Es decir, que tendremos aquí L al cuadrado perfecto. Y términos similares, es decir, tendría mu dividido por rho, u dividido por L cuadrado, derivada parcial segunda de u' con respecto a i' dos veces. Es decir, que me quedará en este término, lo voy a poner aquí abajo, me quedará un mu, u, rho, L al cuadrado, y ahora ya, si me permitís, puedo poner, voy a poner aquí la derivada parcial segunda de u' con respecto a x' más. Vamos a ver, mu, u, rho, L al cuadrado. Perfecto. Tengo aquí u cuadrado, ahora voy a coger el rojo. U al cuadrado, ¿no? Y aquí tengo un u. Es decir, que tendré, si divido todo por u, tendré o paso L por u al cuadrado. L u al cuadrado. O sea, divido todo por L u al cuadrado. Divido esto por u al cuadrado L, u al cuadrado L, u al cuadrado L, u al cuadrado L. Plaf, 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 plaf. Y ahora es donde tengo que tener aquí mucho cuidado. Tengo un en azul. ¿De acuerdo? He dividido toda la ecuación por u al cuadrado L. El primer término, tal, todos esos. Pero en este tengo que ver exactamente lo que me queda. A ver cómo me queda. Voy a hacer aquí un hueco. Tendré mu. Voy a ponerlo bien así. Rho L al cuadrado dividido por... Este es un U mayúscula y este es un U mayúscula. Uno y uno. O sea que me quedará mu dividido por u, y este pasa multiplicando rho L al cuadrado, rho, y un L con un L. Rho L. Es decir, que todo esto que tengo aquí es mu dividido por u rho L. Voy a borrarlo y lo pongo ahí. Mu, u, rho L. Este término, fijaos que aquí ya se ha ido esto al dividir, esto se ha ido aquí, esto también se ha ido, me queda el signo menos. Este término es adimensional, este término es adimensional, este término es adimensional. Todo esto es adimensional, eso es adimensional, por narices. Y eso recibe un nombre, no lo que estoy encerrando así, el número de Reynolds, sino la inversa del número de Reynolds. Esto es 1 dividido por
se definimos el número de Reynolds como RE U rho L dividido por mu. Si dividís por la densidad todo, te queda la viscosidad. Fijaos que esta es la viscosidad dinámica. Podéis poner como UL dividido por nu, siendo nu la viscosidad cinemática. Pero bueno, eso da igual. ¿Me entendéis? Quiero decir que eso ya es simplemente dividir una por otra. Genial. Borro aquí arriba. ¡Ey! No me fastidies. No me fastidies ahora justo. No, yo mismo, no me fastidies. Qué asco. Es decir, que me quedan las ecuaciones. Las ecuaciones del movimiento con la conservación de masa. Veis aquí la prima bien claro, ¿no? Y en el otro más. ¿Veis las dos primas? En el nabla y en la P. Fijaos que tengo X', P', por lo tanto, para que quede claro que lo estoy haciendo frente a las dos. Más 1 dividido por el número de Reynolds veis aquí, prima, perdonad aquí, la prima que se me olvidó, la del T, prima, y esta se me había olvidado otra prima. Todos son primas. T', U'. Vale. Y ahora volvamos a... ¿Cuándo? Estas son las ecuaciones que gobiernan, por ejemplo, lo que está pasando ahí en el canal. Y ahora digo, ¿cuándo serán las dos situaciones en los dos canales similares dinámicamente? Que el movimiento sea similar. ¿Sí? ¿A qué da igual 1 partido por el número de Reynolds? Sí, esto es 1 dividido por el número de Reynolds. Sí, pero que a qué da igual, es que no lo hago. Ah. Lo tienes en cualquier libro. Tenías rho UL dividido por mu. Bueno, puedo dejar ahí, es tan importante. Que es, voy a decir, 1. Fijaos que si he escogido el número de Reynolds es porque es el primero que se explica a este nivel. El problema, ya veis, el problema más, es decir, todas las, ¿no? La gravedad no juega un papel. O sea, es el primero con el cual te enfrentas. ¿Y de dónde sale? Puede salir de dos cosas, que el profesor diga. Bueno, yo puedo hacer una combinación y darle un nombre, el número de Reynolds, como hice al principio un poco así, ¿no? Puedo hacer una combinación, entonces va a depender de eso. 2, he hecho las dos. Digo, pero ¿por qué eso es así? ¿Por qué te dicen a ti que cuando el número de Reynolds es el mismo en un problema y en el otro, los dos problemas son similares dinámicamente? Ahora sí os lo he demostrado. Lo otro no es una demostración. Lo otro es creer,
es una religión, por así decirlo. Lo otro es, implícitamente tienes esto por detrás. Esto en todos los problemas. Y ahora uno dice, claro, y si en el problema meto diferencias de densidad, meto la temperatura, entonces estáis metiendo más términos y más ecuaciones. Y os están apareciendo, al hacer adimensionales esos términos, os están apareciendo el número de Rayleigh, el Prandtl, el Fraude, el Strouhal, el Rossby y todos los que... Porque en las ecuaciones del movimiento te aparecen nuevos términos. En el caso de, se puede meter la gravedad y entonces ya verás cómo también te aparece un término de ese estilo. Vale, estaba diciendo, entonces, en los dos canales, ¿cuándo vas a poder comparar lo que tienes en un canal o decir que en un canal y en el otro canal lo que está ocurriendo es dinámicamente similar? Vosotros, estas son las ecuaciones que gobiernan los dos. La única diferencia puede radicar, lo único, en que el número de Reynolds sea diferente. Si el número de Reynolds es el mismo, las ecuaciones del movimiento son exactamente las mismas. Las soluciones, U', V', o sea, U' vector, si queréis, V', y por supuesto P', son las mismas si el número de Reynolds es el mismo. Y uno dice, genial, pues lo resuelvo para uno. Ahora, claro, uno dice, tú no lo estás haciendo resolver las ecuaciones, sino que estás haciendo experimentos. Y experimentalmente, tú lo que obtienes es U, V, W y P, transformas y oyes y hallas U, V', W', P'. ¿Cómo lo haces? Fijándote en cómo son la velocidad típica que has escogido, la longitud típica, etcétera, y lo construyes. Es decir, que tomas las medidas U, V, W y P, hallas U', V', W' y P'. Y esas las trasladas al otro problema, ¿cómo? Cogiéndote la U del otro problema, la L del otro problema, la ρ del otro problema, la mu del otro problema. Ahora entiendo lo que decían de la relación de las maquetas para los aviones o los túneles de viento, los ensayos con el número de Reynolds que trabajaban en. Bien, pero yo no me creo que lo hayáis entendido. No, cordialmente, es normal. A ver, lo repito, hago un experimento, o sea, la maqueta, ha cogido Marc el ejemplo, tengo un túnel de viento y meto una maqueta de un avión, escala 1.10, lo que sea, vale, de acuerdo. Entonces tú ahí puedes modificar ciertas cosas, puedes modificar la velocidad con la que se va a encontrar el avión, U. Puedes modificar quizás un poco la densidad. ¿Por qué? Sí, no un poco, un mucho. ¿Por qué? Porque nada me impide meter ese avión en agua. Nada me impide hacer un túnel de viento, uno está pensando en aire. Pero oye, ¿y yo por qué no lo puedo meter el avión, esa maqueta en agua? En un canal de agua, nada me impide entonces trabajar con una velocidad que yo modulo para el agua, la densidad he cambiado, ya no es aire, pero es agua, 1000 veces más denso, la viscosidad también es diferente, entonces uno dice, bueno, al final tú tienes densidad del aire, viscosidad del aire, densidad del agua, viscosidad del agua, pero tienes una variable que puedes modular, ¿cuál es? La velocidad. En un caso tú tienes el avión ese que se va a encontrar con aire a 500 kilómetros por hora, entonces solo tienes que encontrar la velocidad que tienes que darle al agua para que el número de Reynolds sea... y hay otra cosa que que tienes por aquí en el modelo esa L, es la longitud, por ejemplo, el span del ala o la longitud del avión o una cosa de esas. Es decir, que tú tienes ρ, mu y L en el modelo y luego tienes ρ, mu y L en la realidad, en el avión real. Y tú lo que necesitas es que el número de Reynolds sea el mismo. Ya sabéis lo que vais a tocar en el experimento. La velocidad, por supuesto, te sale una velocidad mucho más lenta que no los 500 kilómetros por hora.
Es decir, que en un túnel de agua tú puedes hacer simulaciones con un avión a escala y los datos que obtienes acerca, pues ahí te interesa, por ejemplo, el lift o te interesa, por ejemplo, el drag. Eso que obtienes a esa escala en agua, ¿qué es lo que obtienes? U, V, W y P. Lo haces adimensional. U', V', W', y P'. ¿Cómo? Tienes L, Rho, U, Mu de ese problema. Los haces adimensional. Genial. Y ahora lo que dices es, esos datos que ya tienes adimensionales, los transformas al avión a tamaño real en aire. ¿Cómo? Cogiéndote Rho del aire, L del aire, el Mu del aire y el U, la velocidad con la cual se va a mover el avión. Encima esto, en realidad, podría ser muchísimo más complicado, porque la velocidad va en función de la densidad, depende de la altura que estemos. Entonces, U también sería función de la densidad, por la cosa del mar y la velocidad del sonido. Ahí ya me he perdido en lo que me quiere. O sea, quiero decir, naturalmente estás moviendo el avión a una determinada altura. Por supuesto, tendrás que cogerte en el número de Reynolds adecuado a esa altura a la cual se está moviendo el avión. Por supuesto, si estás a 10.000 metros, 11.000 metros es un cuarto de la densidad a nivel del mar, un cuarto. ¿De acuerdo? Pues muy bien, la densidad es un cuarto. Es decir, que si aquí estamos a 1,2 kilogramos por metro cúbico, pues ahí estaremos más o menos a un cuarto, 0,4, un cuarto, pues 0,3 kilogramos por metro cúbico. A 11.000 metros, más o menos, si se mueve el avión ahí, pero pues no tengo ningún problema en eso. Vale. ¿Alguna pregunta? O sea, ahora, pensad un momento. ¿Bien? ¿O no? Es decir, que ahora puedo volver a lo del teorema SP de Buckingham. La forma de proceder. Forma de proceder la tenéis como un resumen aquí. ¿No? Ahí os está dando pasito a pasito lo que uno tiene que hacer. Lo iba a escribir, pero casi lo comento aquí. Es decir, haz una lista de todos los parámetros, las variables físicas que juegan un papel en el problema, eligiendo una como la variable dependiente, o sea, lo que tú quieres. En el caso del paracaídas, por ejemplo, ¿no? Cuando veáis el vídeo, que vais a ver, estoy seguro que lo vais a ver. Entonces, lo que vas a tener es, por ejemplo, la velocidad, tú quieres que llegue con una determinada velocidad a la superficie marciana, o a 10 metros de altura antes de chocar, ¿no? Entonces, quieres saber cómo es la relación entre esa velocidad y el diámetro que tiene el paracaídas. Es decir, que variables, sin ver el vídeo, tendríamos la velocidad con la que llega a la superficie, el diámetro del paracaídas, genial. Tendremos la densidad de la atmósfera, genial. Vamos a hacerle una lista. Marte. Forma de proceder. 1, no lo escribo. Tendríamos pongo U, la velocidad del grado. Tendríamos D, el diámetro del cacharro. Tendríamos Rho, la densidad. ¿Qué más dije? G, la gravedad del planeta. Y aquí es donde vienen las... ¿Y qué es lo que uno diría? Mu. Ahí es donde viene la experiencia de la persona, que ha hecho muchos experimentos. Y dice, realmente en un gas como ese, el papel que va a jugar el término lineal frente al término cuadrático es despreciable a esa velocidad, ¿veis? O sea, es como lanzar una piedra en el aire, lo que comenté el otro día. Si tengo el experimento de Millikan, el término lineal es preponderante sobre el cuadrático. Si tengo una gota de agua, no me queda más remedio que jugar con los dos. Pero si juegas con una pelota de tenis, el término cuadrático, ahí detrás es, en la pelota de tenis, el término cuadrático es mucho mayor. Es decir, que la viscosidad no juega un papel preponderante. Es decir, que me quedo con estos. Pero ahora estáis en la posición de decir, claro, ¿y cómo sé yo eso?
con la experiencia. O, versión B, el enunciado del problema en el examen nos lo dice. Y así no hay duda. Os dice, las variables que juegan un papel en ese problema son esta y esta. Entonces tú no te rompes la cabeza. Te lo está diciendo la persona. Nos quedamos en eso, ¿no? Vale. Primer paso. Y escoge una como variable dependiente. Pues digo, pues anda, cojo la velocidad. Es decir, que tendré una u como una función de d, de ρ, de g. Por supuesto, uno podría estar pensando la posición también, o sea, a qué altura, pero ya estamos diciendo es justo cuando llega a la superficie, o sea, que la posición esa ya no está dentro de las variables que vamos a escoger. Representa cada variable en términos de sus dimensiones básicas. Bueno, ¿qué tenemos ahí? La velocidad, o sea que tengo L por t a la menos 1, tengo L para D, tengo ρ, que es lo que tengo, la masa por L a la menos 3, ¿no? Y tengo G, que es la aceleración. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? L por T a la menos 2. Segundo paso. O sea, L, T a la menos 1, L, M, L a la menos 3, L, T a la menos 2. En definitiva, ¿cuántas me aparecen ahí? 3. L, T y M. Es decir, lo que yo llamaba ahí, utilizando la misma notación que aquí tendría 4, ¿no? 4. Es decir, que K era igual a 4. Y aquí, ¿cuánto tenía? Aquí decía R igual a 3. No sé si me he olvidado de una. Arriba. D, U, D, ρ, G, no sé si me he olvidado uno. Se me ha olvidado uno. ¿Cuál? Se me ha olvidado una porque son 5. Perdonadme, pero son 5. Ahora mismo no me acuerdo, hay una por ahí. Mirad en el vídeo, ahí son 5. ¿Cuál es? ¿Perdón? No, en el tiempo no. La viscosidad del aire. No, la viscosidad no juega un papel en eso. No, esa era justo la que. O sea, esa. ¡Ah! Me cago. Me ha quedado grabado. No me habéis visto. Sí. ¿Cuál? Es en el momento. ¿Cuál? No, la gravedad la tengo. Falta una. Pensad, sois ingenieros. No es lo. Ya dije una cosa al principio. Dije, no es lo mismo un rover de esos de 1000 kilogramos que de 100 kilogramos. Por supuesto que en el paracaídas algo está colgando, algo está sujetando. Perdonadme, la masa. Tú haces experimentos aquí ¿no? Le pones el paracaídas con un cubo de la masa 5, perdonadme, 5. 5, pelines, menudo pollo. 5, K igual a 5. R igual a 3, ahí no me equivoqué. ¿Cuántos grupos adimensionales puedo hacer? Me lo está diciendo el teorema, que no hemos hecho nada. Tiene demostración matemática. Tiene 2 grupos adimensionales. El pi1, si queréis llamarlo, y el pi2, o los llamáis como os dé la gana. Y ahora el asunto es encontrar pi1 y encontrar pi2 en función de los parámetros típicos del problema. Y ahí uno escoge. No os lo voy a decir todo. Escoge cuál. Uno podría escoger unos y otro podría escoger otros. Pero lo que te va a quedar es... ¿Qué nos queda aquí en el 2? 3. Pues es precisamente crear esos grupos. Te fijas en la variable
dependiente. Entonces, yo diría que más que eso es examinándolos a simple vista, decir, ¿cómo puedo en el dependiente hacerlo adimensional, la velocidad? Y en los otros, ¿cómo logro? Ya sé que va a ser solo un grupo, ¿cómo logro agruparlos para que me salga otro adimensional? Entonces tendré la velocidad adimensional en función de un parámetro también adimensional. Genial. Una vez que hayáis hecho esto, pues ya lo tenemos prácticamente ahora, en la práctica en el vídeo. ¿Qué es lo que haces? Coges en la Tierra y haces experimentos para diferentes diámetros del paracaídas, con una masa del objeto con diferentes diámetros. La gravedad, por lo tanto, tienes la masa fija, la gravedad la tienes fija, la densidad la tienes fija, todo eso lo tienes fijo, pero lo que sí puedes cambiar es, haces experimentos con D. Y lo que obtienes naturalmente con diferentes Ds es diferentes U's. La D, cuando hablas de D, te refieres a... Diámetro del paracaídas. Diferentes Ds, diferentes U's. ¿Y ahora cómo lo traslado a Marte? Siguiente paso, cojo estos datos y obtengo diferentes Pi1 y diferentes Pi2. ¿Es delta lo que hay detrás de la igualdad o G? Donde aquí es una G, la gravedad. Hago los experimentos en la Tierra, con los datos obtengo los datos terrestres de unos y de otros, los hago adimensionales, ya tengo la gráfica, entonces tendría aquí la gráfica pues para Pi1, Pi2, pi, los datos experimentales que tengo ahí. Imaginaos que los ajusto con una curva, es decir, que ya tengo G, o el problema a lo mejor es tan amable que me dice cómo es G. Una de dos. Si te da los puntos, pues puede decir una interpolación lineal entre puntos y ya está. Y ahora la cuestión es darle la vuelta al calcetín, porque tú lo que quieres es cómo va a ser la D en Marte para que sea, ¿qué es lo que tendríais que hacer? Decir, bueno, yo quiero para Marte que tenga una determinada velocidad. Eso quiere decir que tendrá, ahora coges y haces adimensional, obtienes la velocidad adimensional en Marte. Y dices, este valor es el que yo quiero. Piti, 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 y obtienes el valor de Pi2, correspondiente a Marte. Tienes G, tienes Pi1, o tienes Pi2. Ya solo te queda el paso final, que es, si tienes Pi2, tienes ahí detrás el diámetro. El diámetro del paracaídas en Marte. Y ya está. Eso es lo que tenéis en los 18 minutos de vídeo. Miradlo. Y son justo las dos que ya me he pasado y encima no os he dado, perdonadme, no os he dado pausa. ¿Puedo tirar un poco a la piscina haciendo una deducción rápida? ¿Cómo puedes, perdón? ¿Puedo tirar un poco a la piscina Sí. haciendo una deducción rápida? Intuyo que en Marte, al ser la densidad menor, la presión atmosférica va a ser menor, por lo cual el diámetro del paracaídas tiene que ser mucho más grande que la Tierra. Sí, yo diría que como tienes menos densidad, lo lógico es que el diámetro sea mucho mayor.